Noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase número 3 de AutoCAD 2D, empezando por ahí. El día de hoy, como habíamos visto en la anterior clase, íbamos a aprender acerca de cómo modificar las herramientas para acotar, ¿no? O sea, para que nos muestre las medidas. Hemos ocupado algunos tipos de acotado que vienen por defecto en el programa. Por ejemplo, estábamos viendo en la cinta de opciones aquí superior, vámonos a anotar y vamos a ver algunas herramientas para poder acotarlos, ¿no? Fíjense, ahorita estamos trabajando sobre la capa y el color de líneas auxiliares, dice, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces, y el estilo de acotado es un estilo estándar. Si yo, por ejemplo, selecciono una de las cotas y le cambio el estilo, le voy a dar un doble clic para que se mantenga. Ahora sí. Por ejemplo. Pero no me está compartiendo pantalla, profe. Ya, muy bien. Ahora sí. Listo. Me avisan si es que ven que alguien quiere ingresar porque a veces no lo escucho. Ya. Fijémonos acá. En la cinta de opciones superior tenemos la opción de anotar. Esa opción de anotar no es más para poder acotar o medir los dibujos que vamos haciendo en nuestro proyecto. Fíjense que actualmente estamos ocupando el estilo de acotado estándar, ¿no? Julio, su micrófono, por favor. Bien. Gracias. Ya, excelente. Bueno, entonces si yo selecciono, por ejemplo, esta cota y le cambio el estilo al ISO 25, se darán cuenta pues que cambia de tamaño, ¿no? Y simplemente son por las configuraciones que tiene el dibujo o el estilo de acotado en todo caso, ¿no? Este es ISO 25 y este es un estándar, ¿no? Si lo vuelvo a seleccionar, vuelve a su tamaño inicial. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es crear un nuevo estilo, ¿no? Fíjense, este actualmente está trabajando 4 decimales, es un tamaño regular, al parecer está bien, ¿no? Para el tamaño del dibujo que estamos, pero lo vamos a modificar a modo de aprender. Ya vamos a cambiar el tipo de color y todo lo demás. Para ello, primeramente, como todas las clases, vamos a crear una capa que se llame cotas. No se olviden que es muy importante trabajar todo por capa para de esa manera tener un dibujo mejor organizado, ¿no? Ya hemos visto por qué, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero apagar puertas, se apagan todas las puertas, ¿no? Si quiero apagar los muros, desaparecemos los muros. Si quiero apagar las ventanas, desaparezco las ventanas, ¿no? Y tenemos líneas auxiliares encendidas. Me voy a ir a la capa 0 y apago las líneas auxiliares y ya no queda nada en el dibujo. Tengo inclusive esta que está en polilínea, ¿no? Eso lo podría apagar y ya no tengo nada. Si quiero ver solamente la línea municipal, dijimos, ¿no? Enciendo y esa sería la línea municipal del terreno. Muy bien, por eso es importante mantener el trabajo con capas. Bien, entonces ya una vez con la capa de cotas, vamos a crear un estilo de cota. Muy bien, en la parte inferior aquí van a ver una flechita que dice cota o estilo de cota. Ya, le voy a dar un clic izquierdo en ese punto y se abre una ventana que es el administrador de estilo de cota. Ya. Tengo dos estilos que vienen por defecto del programa. En realidad son tres, ¿no? Este de aquí, este anotativo ISO 25 y estándar, ¿no? Son de distintas configuraciones. Pero yo voy a crear un nuevo estilo. Ese nuevo estilo, para mí, le voy a colocar mi nombre, ¿no? Le voy a poner Enrique. Ya ustedes pueden colocarle su nombre. O estilo 1 quizás, ¿no? Estilo
1. Muy bien. Y me pregunta comenzar por. Entonces, como estos son archivos base, me permite comenzar por uno de esos para no hacer tantas configuraciones. Como hemos visto, el estándar tiene algunos tamaños excelentes para nuestro dibujo. Entonces vamos a partir del estándar. ¿Qué más dice? Usar para, o sea, el estilo lo vamos a usar para todas las acotaciones. Lo vamos a mantener. Y continuar. Bien, hemos creado como una carpeta de ese estilo 1. Y a partir de ahí vamos a configurar todo lo demás. Fíjense, la precisión que está usando actualmente es de 4 decimales. Generalmente, tanto en ingeniería, siempre se trabaja al milímetro, ¿no? Con 3 decimales. Existen ya otras ramas que trabajan con mucho más decimales, ¿no? Pero nosotros en ingeniería utilizamos 3 decimales a lo mucho. Muy bien, el formato de unidades siempre van a ser decimales, ¿no? No trabajamos con fraccionarias, para nada, ¿no? Siempre trabajamos en decimales. Bien, ¿qué más podemos ver aquí? El separador decimal es punto, ¿no? Punto. Puede ser coma, espacio, pero lo mantenemos en punto. Bueno, el redondeo no lo modificamos, siempre va a ser normal. Y aquí vienen algunas configuraciones. Por ejemplo, si estuviera hablando de tubería, podría ponerle tubería punto espacio como prefijo. Y al final le puedo colocar metro, ¿no? Con un espacio anterior y metro. ¿Qué pasa cuando hago esta configuración? Fíjense aquí, ¿no? Dice tubería, la medida y metros, ¿no? Por ejemplo, dejémoslo ahí, le vamos a dar a aceptar, definir actual y cerrar. Estamos en la capa de cota. Entonces vamos a medir. Supongamos que tendríamos una tubería desde aquí, no desde la calle, que va a ingresar hasta el primer baño, no hasta aquí. Bien, entonces venimos aquí y vemos que se creó el acotado con el prefijo de tubería y al final que está en unidades de metro, ¿no? Podemos configurar eso. Si hubiéramos acotado, fíjense, ya está aquí nuestro estilo que vamos creando. Si hubiera seleccionado estándar, por ejemplo, y empiezo a acotar nuevamente hasta por aquí, fijémonos, su configuración sigue en 4 decimales y no tiene ningún prefijo y ningún sufijo, ¿no? Entonces podemos crear estilo para cada tipo de trabajo o para cada tipo de acotación que vamos a hacer. Bien, nuevamente le doy en la flechita aquí de la esquina inferior derecha, selecciono estilo 1, el que ya estoy creando, y ya no le doy nuevo, ¿no? Sino le voy a dar modificar. Bien, como lo ocupamos solo para ejemplo, borramos tubería y podemos dejarlo en metro, ¿no? Podemos dejar ese metro, se ve bien. Bien, ¿qué más podemos hacer? La escala de medida, ¿no? Como estamos trabajando 1 a 1, mantenemos el factor de escala para que sea en unidades de metro. Si quisiéramos escalar el dibujo para que sea 1 en 50, entonces esto debería multiplicarlo por 2, ¿no? El factor de escala sería doble. Ahí, ¿no? Ya vamos a hablar un poquito más acerca de las escalas. Como les dije en la primera clase, no es bueno trabajar mucho con escala en el modelo, porque se puede confundir. Es más fácil trabajar con escala en las presentaciones para ya a la hora de imprimir ponerlo todo, ¿no? Así no se complican demasiado. Bien, el factor de escala lo mantenemos en 1. El formato de unidades para los ángulos podemos configurar a grados, minutos y segundos y colocar la cantidad de números que queremos ver. 1 grado, 2 números para los minutos y 2 números para los segundos. O también puede ser 1 grado, 2 números para los minutos y 4 números para los segundos, ¿no? Ya depende de ustedes
cual quisieran ocupar. Bien, vamos a dejarlo así, ¿no? Con 2 decimales y 4 al final. Bien, una vez ya configuradas las unidades, verificamos que todo esté bien, ¿no? Vamos a darle a aceptar, definir actual y cerrar. Cuando le damos definir actual, simplemente lo estamos seleccionando aquí arriba. Muy bien, lo estamos seleccionando aquí. O también podemos darle aquí directamente, ¿no? Cualquiera de las dos maneras. Y vamos a ver un poco cómo acotar. Fijémonos, aquí tenemos un acotado lineal. ¿Esto para qué me sirve? Por más inclinado que esté la línea, siempre me va a dar una cota horizontal o vertical. Veamos por qué. Si yo selecciono un punto en este lado y quiero saber la medida horizontal que tiene hasta aquí, la separación que tiene, simplemente le doy un clic y fíjense lo que ha pasado. Bien. Entonces, al seleccionar este tipo de acotado, simplemente me hace el acotado horizontal. Si yo me muevo más para la derecha, me hace el acotado vertical, ¿no? Simplemente en esas dos direcciones. Nuevamente, anotar. Me vengo aquí y selecciono el acotado lineal. Y este me hace el acotado simplemente vertical u horizontal entre dos puntos, ¿no? Fíjense. Entre este punto y este punto existe esa distancia. Si me muevo más hacia arriba, entre este punto y este punto tiene esa otra distancia en la horizontal. Muy bien. Ahora, si yo quisiera saber la distancia de este punto a este punto en específico, debería seleccionar el estilo de cota alineado. Ese estilo de cota alineado me bota las distancias que están inclinadas, ¿no? Por ejemplo, seleccioné este punto con un clic izquierdo y luego este punto con un clic izquierdo. Entonces recién me da la medida ya diagonal o la inclinada en todo caso, ¿no? Esa sería su distancia. Ahí está, ¿no? Es muy útil en distintos casos cuando tenemos algunas estructuras que están inclinadas, ¿no? Eso siempre se puede ocupar. O la diagonal, por ejemplo, de esta aquí, podemos también medir, ¿no? 5.24. Muy bien. Entonces, nuevamente, para que se nos quede. Acotado lineal hace acotados verticales o horizontales, ¿no? Horizontal o vertical. Ahí está. Y alineada me da inclinado, ¿no? Medidas inclinadas. Esa es la distancia de este punto a este punto. Bien. Tenemos el acotado de ángulo. Angular, dice, ¿no? ¿Cómo se ocupa esta herramienta? Simplemente seleccionamos y luego seleccionamos las líneas que forman el ángulo, ¿no? Por ejemplo, aquí está 90 grados. Así como lo vemos. Como lo habíamos configurado, ¿no? 90 grados, 0 minutos y 0 segundos. Si tuviéramos, por ejemplo, vamos a crear una polilínea así. Varios ángulos, entonces seleccionamos, ¿no? Primera tangente y segunda tangente. Ahí está el ángulo. Tenemos este de acá, primera tangente, segunda tangente y podemos saber este ángulo. Muy bien. Primera tangente, segunda tangente y tenemos el ángulo formado entre las dos rectas hacia afuera, ¿no? Vamos a tener este ángulo de aquí, ¿no? Este se llama el ángulo de deflexión cuando es entre dos tangentes y formado por una de ellas, ¿no? Bueno, eso ya lo van a ver quizás en alguna materia. Muy bien, entonces eso en cuanto al acotado angular. Ahora cuando hablamos longitud de arco, pues simplemente hablamos quizás de semicírculo u arcos irregulares, ¿no? Como este, por ejemplo. ¿Ya? Si yo quisiera acotar un semicírculo como ese, ya, a ver, lo voy a hacer un poquito más pequeño para que entre en mi pantalla. Ahí está.
Bien. Y lo voy a recortar. Bueno, selecciono el estilo longitud de arco y selecciono esto de aquí. Fíjense, tenemos la medida, ¿no? Esta longitud de este arco mide 3,109 metros, ¿no? Ahí está, su formita de arco, ¿no? Igual, si quiero medir este de acá, también me da su longitud. Muy bien. Esto más que todo se ocupa a la hora de querer medir las curvas, ¿no? Cuando tenemos curvas entre dos tangentes, podemos ocupar este mismo acotado. Bien, ahora, ¿será que me permitirá medir la longitud de una circunferencia? A ver, fíjense, dice designe arco o segmento de arco polilínea, ¿no? No me permite la circunferencia completa, simplemente es para arcos. Ahora veamos qué le podemos medir a esa circunferencia. Podemos medir su radio, ¿no? Si tenemos esto de acá, podemos saber el radio con el que se está trabajando. Podemos verlo desde afuera o podemos acotarlo aquí mismo adentro, ¿no? Ahí está, ese sería su radio. Eso no impide que podamos medir el radio de un arco. Fíjense, porque un arco es parte de una circunferencia, ¿no? Entonces podemos medir también el radio de un arco o un semicírculo también, ¿no? Podemos medir también los diámetros. Fíjense, el diámetro total es el doble del radio, ¿no? Entonces podemos también medir el diámetro. Y bueno, este sería también un radio, pero con recodo, dice, ¿no? Esto más que todo es para el estilo de acotado, ¿no? Fíjense, ahí está, ¿no? Es el mismo radio, pero con una forma distinta, ¿no? Ya esto es para los que les gusta un poco que sea un poco más detalloso, ¿no? Ahí está, ahí lo vemos. Bien, no es más, son los básicos que se ocupan ya para el acotado de las figuras geométricas que vamos formando en nuestro proyecto. Bueno, como habíamos visto, para configurar esto ya hemos creado nuestro propio estilo, ¿cierto? Fíjense, nos vamos a la cinta opciones superior. Para los que recién entraron, le damos a anotar. En la flechita inferior derecha hay una diagonal aquí, fíjense, dice estilo de cota. Le damos un clic izquierdo y le damos administrador de cota, ¿no? Hemos creado un nuevo estilo, le pusimos este nombre, estilo 1, y ahora lo que vamos a hacer es modificarlo solamente. Dentro de las unidades pusimos un sufijo, primero un espacio y luego metros, para que aparezca metros después de un acotado. Muy bien, también hemos configurado el formato de los ángulos en grados, minutos y segundos. Nada más hemos hecho. Bien. Ahora veamos un poco acerca de esto. Opciones de ajuste. Si no hay suficiente espacio para poner el texto y las flechas dentro de las líneas de referencia, lo primero que se debe desplazar afuera de las líneas de referencia es... Pregunta, ¿no? Entonces, lo que se va a desplazar afuera va a ser el texto o la flecha, lo que mejor ajuste. Bien, o puede ser solo la flecha, o puede ser solamente el texto, o el texto y la flecha, ambos, o mantener el texto entre líneas de referencia. ¿A qué se referirá esto de aquí, no? Si han podido observar, cuando quisimos acotar un poco este ángulo, este de acá, vamos a acotar este de aquí. Fíjense, cuando no entra dentro de la línea de acotado, se va hacia afuera, ¿no? Fíjense, se va hacia afuera en los 90 grados. Pero al alejarme más, ya empieza a ingresar dentro de esa línea, ¿no? A eso se está refiriendo. Si no entrara, ¿qué se va primero afuera? Dice el texto, ¿no? Ahí está. Si no entraría, ¿no?, la línea de cota. Ahora si acotamos un lineal, supongamos aquí pequeñito, ¿no? Aquí.
Fíjense, no entra porque el tamaño del texto es grande, ¿no? ¿Qué es lo primero que salió? El texto y luego las flechas. A eso es lo que se refiere. Muy bien, simplemente me hace una pregunta de preferencia. Estilo 1, modificar, lo mantenemos ahí, ¿no? Es lo más ideal dejarlo en ese sentido. Ubicación del texto. Dice, si no está en su posición por defecto, colocarlo junto a la línea de cota, sobre la línea de cota con una directriz, o sea, con una flechita, así como esto, o sobre línea de cota sin directriz. Bueno, podríamos dejarlo de esta manera, hemos visto que funciona bien, o podemos dejarlo aquí sobre línea de cota con una directriz. ¿Qué pasaría? Fíjense, el ángulo se marcaría una línea superior y me indicaría dónde está el ángulo. Igual acá, si no entrara, me aparece una línea y me forma para poder ingresar el texto, ¿no? La verdad que se ve feo, personalmente no me gusta, prefiero que se vea así, ¿no? Está normal ahí. Bien, escala para funciones de cota. Para esta opción, por ejemplo, es mejor mantenerlo en 1, como les dije, ¿no? La escala del dibujo en el modelo estamos trabajando 1 en 1. Si vamos modificando esto aquí, pues se va a desconfigurar un poco la cuestión de los estilos de cota, ¿no? Más que todo es eso. Esto no lo tocamos, no me hace mucha diferencia, ¿ya? Me pregunta si queremos colocar un texto manualmente, dibujar la línea de cota entre líneas de referencia. Eso no, más que todo me complica a la hora de hacer una medida. Dejémoslo ahí, ¿no? Pero ya hemos visto para qué sirve esto, es lo más importante. La cuestión del texto. ¿Se recuerdan que habíamos hablado un poco acerca de mantener el color si es por bloque o es por capa, ¿no? Si lo mantenemos por capa, quiere decir que este estilo de cota, ¿ya?, va a mantener el color según la capa que lo contenga. ¿A qué me refiero? A ver, dejémoslos aquí por capa y le vamos a dar a aceptar, definir actual y cerrar. Actualmente tenemos las cotas en la capa que dice aquí, ¿no? Cotas. Ya hemos creado. Vamos a cambiarle el color a ese estilo de acotado. Lo vamos a poner magenta. Le damos a aceptar y cerramos. Fíjense, todas las cotas que hemos creado se han modificado, ¿no? Se modificaron, se pusieron ese color. Bueno, si yo hago mi configuración, por ejemplo, no le doy por capa, le voy a decir que sea un color azul definido. Aceptar, definir actual y cerrar. Bien, fíjense, el texto, como lo he configurado un color azul directo, por más que le cambie el color a la capa, que sea verde, aceptar y cerrar, como este no lo configuramos solamente al texto, el texto se va a mantener siempre de ese color, ¿no? Entonces como que me limita un poco a que yo haga configuraciones directas, ¿no? Tendría que venir aquí adentro, darle modificar, venir acá y cambiarle el color al color que yo necesite, ¿no? Mejor si lo dejamos todo por capa y que se mantenga el color que se le asigne a la capa, ¿no? No se olviden que un dibujo o un proyecto se debe presentar colores uniformes, tamaños uniformes, ¿no? Si las cotas son de este tamaño, el texto también tienen que ser de ese tamaño. Otro texto, así como este, por ejemplo, ¿no? Este que dice calle, tenemos que mantener ese tamaño también. Tiene que haber uniformidad en el plano. Bien. Entonces, continuemos. Vimos la importancia de mantenerlo todo por capa, ¿no? Igual aquí todo está por capa, por capa, por capa, para que se pueda modificar todo en la capa y se modifique directamente ya en el dibujo y no uno por uno. Modificar.
Bien, la altura de texto actual es 0.18. Recuerdan que en la primera clase dijimos que altura de texto viene siendo como tamaño, ¿no? Entonces ese es el tamaño que se está usando actualmente, 0.18. Podemos poner un poquito más grande. Si lo ven muy pequeño, podemos ponerle 0.25. Veamos qué tamaño se hace, ¿no? Le damos a aceptar, definir actual y cerrar. Fíjense, se han ampliado los tamaños, ¿no? Entonces ya se nota un poquito más, ya está más grande. Este tamaño es 0.25 y este tamaño es 0.18, ¿no? Esa es la diferencia que vamos viendo. Bueno, continuemos con las modificaciones. Le damos estilo 1, seleccionamos, le damos modificar. Estamos viendo algunas partes importantes, ¿no? A la hora de configurar un estilo de cota. Ubicación del texto va a estar centrado, no lo ponemos ni arriba, no lo ponemos ni exterior, así como está aquí, sino que lo ponemos en el centro, ¿no? Que vaya ubicándose en el centro. Los textos horizontales también van a ser centrados. Dirección de vista de izquierda a derecha puede ser de derecha a izquierda, o sea, volteado, ¿no? Pero no me funciona bien de esa manera, mejor dejémoslo así. Alineación del texto. Se está alineando todos los textos de acotado horizontalmente. Podemos mantenerlo según el alineado de la cota. Así como lo vemos, ¿no? Si es horizontal, pues el texto va a ser horizontal. Si es inclinado, el texto va a estar inclinado, ¿no? Así como lo vemos. Muy bien. Podríamos dejarlo de esa manera. Mantengámoslo así a ver qué pasa. Y eso sería todo en cuanto a la configuración en la parte de texto. Cuando hablamos de símbolos y flechas, ya estamos hablando de las puntitas, ¿no? De las referencias que me dan las cotas, ¿no? Puede ser una flechita, como hemos visto en esta parte de acá, o puede ser también un punto o una línea oblicua, ¿no? Así, cortadito, ¿no? Como en la universidad se ve, ¿no? Le hacen 3 líneas cruzadas y ya está, ¿no? Puede ser oblicuo. Según seleccionemos el estilo que tenemos acá, hará o no efecto lo que configuremos en cuanto a estos tamaños. Muy bien, cuando agarramos el estilo oblicuo, no me hace mucha, ¿cómo se llama? Mucha diferencia cuando cambio, por ejemplo, el tamaño de flecha, porque no hay flecha, a no ser en la directriz, ¿no? Las directrices vienen siendo otras cotas de aquí, ¿no? Pero solo en eso me haría efecto el tamaño de flecha. Después no. Si yo le pongo aquí 1, esta flecha se crecería, sería más grande, ¿no? El tamaño actual que tiene esta flecha es casi el mismo tamaño que tiene los textos, ¿no? Está bien su tamaño que tiene actualmente, ¿no? Si lo hacemos muy grande se va a ver muy feo. Dejémoslo oblicuo. Muy bien, le damos a aceptar, definir actual y cerrar. Veamos qué es lo que ha pasado. Lo que veíamos con flecha, ahora vemos con una línea oblicua, ¿no? En todas las cotas que hemos hecho. Ahí está. Ahora vamos a acotar un poquito más. De aquí hasta aquí. Ahí no, tenemos esa línea oblicua. Bien. Ahí lo tenemos. Veamos qué pasa si configuramos otra cosa más. Modificar. Y tamaño de corte. ¿A qué me afectará este tamaño de corte, no? Si yo le pondré 1, por ejemplo, le damos a aceptar, o miremos aquí un poquito, aceptar, definir actual y cerrar. Fíjense, mi estilo de cota no ha modificado prácticamente nada, ¿no? Todo sigue igual. Como les dije, eso me puede o no afectar según el estilo que yo vaya a elegir en los extremos de cota, ¿no?
Podemos ponerle punto 5 y no vemos diferencia alguna, ¿no? Sigue todo igual. Muy bien, le damos modificar al estilo 1 y continuamos con la última, que serían las líneas. ¿Qué serían las líneas? Como está este color por bloque, dice que es negro, ahí está. Estamos hablando de estas líneas de referencia. Si yo pongo, por ejemplo, por capa, ya lo veo que esto cambia un poco de color, ¿no? Ya se va a mantener el color verde, ¿no? Serían estas líneas de referencia de aquí. Muy bien, puedo cambiarle a un estilo de línea que yo quiera. Puedo dejarlo por capa, todo por capa es lo mejor. Intervalos de línea de base. ¿Qué viene siendo el intervalo? Fíjense, determina el espaciado entre las líneas de cota de una cota de línea de base. Indica una distancia para obtener información, ya, información. Por ejemplo, le vamos a dar 1. Ya, estaba en 0.38. Vamos a ver qué modificación me hace si he elegido esa línea oblicua. Le damos a aceptar, definir actual y cerrar. No me ha hecho ninguna modificación, ¿no? No me afectó porque estoy usando ese estilo oblicuo, como les dije. A ver, líneas de referencia. Tipo de línea de referencia 1, referencia 2, vamos a poner esto por capa. Todo esto va a ser por capa, no se olviden, grosor de línea por capa. Y ahora veamos aquí. Ampliar líneas de cota. Pongámosle 1, vamos a ver qué sucede. Aceptar, definir actual y cerrar. Fíjense que esta línea superior se hizo un poco más grande, ¿no? Simplemente es una línea de referencia que me muestra ya la cota, ¿no? En este caso, si le puse 1, pues es muy grande, ¿no? Se ve muy feo. Le doy modificar y lo vuelvo a poner un poco más pequeño. Punto 18 lo voy a dejar. Aceptar, definir actual y cerrar. Ahí está, ¿no? Pequeñito, está mucho mejor. Ahí está. Bien. Sigamos viendo lo último. Modificar. Desfase de origen. El desfase de origen es la separación que tiene desde el punto que pinchamos para acotar hasta que empieza esa línea de referencia, ¿no? Vamos a darle 1. Tenía 0.6, ¿no? Definir actual y cerrar. Ahí está, fíjense. Antes estaba aquí cerquita. Ahora está separado, ¿no? Según la distancia que yo le apliqué. Ahí está. Si yo quiero quizás medir esa separación, es 1 metro, ¿no? Es lo que le apliqué ahí. Muy bien, damos modificar. Podríamos dejarlo, no sé, unos 40 centímetros. Depende de lo que vayamos a acotar, ¿no? Vamos a poner punto 40. Aceptar. Verifiquemos algo más. Si tuviéramos que poner algo más por capa. Color de relleno, ninguno. Eso sí, el relleno es pele, no todo eso ahí es el relleno, ¿no? Se crea como un cuadro, como un remarcador, ¿no? Así que ninguno le vamos a poner. Ajustar las unidades. Bien. Aceptar, definir actual y cerrar. Bueno, ya tenemos nuestro estilo de cota propio que se llama estilo 1 y ese estilo estamos acotando dentro de la capa de cota. Vamos a modificar ese color, se ve muy opaco. Le vamos a poner un azul fuerte. Aceptar y cerrar. Ahí está, ¿no? Todas estas líneas de cota las vamos a suprimir porque eran para practicar simplemente. Bien, ahí está y ahí está. Ahora nuestro proyecto lo vamos a acotar.
Dependerá de ustedes si quieren acotarlo desde adentro o desde afuera, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero tener las medidas desde afuera, puedo ocupar este de acá, que es el lineal, ¿no? Así si le pelo un poquito, igual me va a dar la cota que sea horizontal, ¿no? Fíjense. Hasta aquí no me dio ninguna inclinada, ¿no? Esa es la ventaja. Antes de continuar, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Muy bien, gracias. ¿Qué dice Javier? Ahí vamos atendiendo un poquito tarde, Andrés. Ya, no pasa nada. Estamos viendo lo mismo, ¿no? Lo que es la parte de acotar. Bien, esa sería la medida. Y de fondo, vamos a medir cuánto tiene nuestro proyectito. Ahí está, ¿no? Tiene 1428. Entonces el área de construcción podemos sacarlo quizás con un rectángulo. Mucho más fácil, ¿no? Seleccionamos un rectángulo, envolvemos todo, le damos propiedades y ya tenemos el área, ¿no? De ese cuadrado sería 155,652 metros cuadrados de construcción. Eso nos sirve bastante, ¿no? A la hora de quizás sacar el precio para esta obra, que sea obra vendida, ¿no? Multiplicamos esta área por el valor de que se está cobrando actualmente, ¿no? Depende del material, también es esto, ¿no? Si se cobra $200 por metro cuadrado, $150, depende del tipo de casa que quieran, ¿no? Qué techo, qué tipo de estucado, si es cielo falso, eso, ¿no? Puede ser 155 por $250 y ahí vamos a tener el precio que va a tener construir esta casa, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces aquí las cotas los vamos a acotar todos los ambientes internamente. Eso mide esa de ahí, la horizontal, ahí está. Este mide 4. Este de aquí mide por 4. Los bañitos son de 1,80. Vamos a usar este alineado. 1,80 por 220. Este texto lo voy a mover un poquito más arriba. Ahí, para que no se monte uno con otro. Está muy grande los textos, ¿no? Lo podemos hacer más pequeño. Modificar, unidades principales, texto. Aquí le ponemos 0,2 nomás. Aceptar, definir actual y cerrar. Ya están un poquito más pequeños, ¿no? Están mejor. Muy bien. Ya eso a ustedes les va a salir ya con más facilidad, ¿no? Una vez sabiendo configurar el estilo de texto, ya no va a haber problema, ¿no? Eso es muy importante que lo practiquen. Bien, aquí tenemos otro. Ese penthouse que nos dijo la compañera, ¿no? Solito, independiente, ahí, feliz es el que vive ahí. Grandísimo. Hecho un Javier. Bien. El pasillo lo vamos a medir también. Ahí está. Lo habíamos puesto de 92. Ahí que se vea. Muy bien. A este plano le vamos a llamar plano en planta. Podemos copiar este texto. Lo ponemos un poquito aquí hacia arriba. Y colocamos su nombre, ¿no? Planta acotada le vamos a poner su nombre.
planta acotada. Ahí está. Tenemos nuestro primer planito. ¿Qué les pareció hasta aquí? ¿Está fácil? ¿Está difícil? ¿No? Simplemente hemos acotado lo que ya habíamos diseñado en la anterior clase. Ahora ese es un plano, ¿no? Yo puedo crear, por ejemplo, una capa más que se llame instalación eléctrica, quizá. Vamos a crear otro plano que se llame instalación sanitaria. Otro plano que se llame plano en planta normal. Plano en planta. Otro que se llame, no lo sé, puede ser instalación de agua potable. Instalación de agua potable. Otro planito que diga cortes. Y bueno, creo que con eso estamos bien. Cerramos. Y vamos a tener varios planitos, ¿no? Y este mismo podemos ocupar para crear todos esos planos. Ahí está, ¿no? Seleccionamos todo esto y vamos a hacer una copia. Para que no sea una copia así irregular, no una arriba, no más abajo, vamos a seleccionar el modo ortogonal y lo vamos a desplazar hacia la derecha. Ahí está. La cuestión de cotas, esto lo vamos a apagar un poco. Ahí está, para que no se vean las cotas. Perdón, lo vamos a hacer antes eso, para no copiar las cotas. Apagamos cota y dejamos solo el planito. Esto lo vamos a copiar a un ladito. Ahora sí. Bien, es para que no se copie eso más, ¿no? A este le vamos a llamar instalación eléctrica. Bien, ahí está. Para instalación eléctrica podemos crear también algunas capitas, ¿no? Por ejemplo, una que se llame interruptores. Una capa que sea toma corriente. Otra capa que sea cables. Otra capita que se llame no sé, matriz de distribución eléctrica. Ahí está, matriz de distribución eléctrica. Y bueno, otras cositas podemos ir creando ya en el camino, ¿no? Todas esas cositas son las que vamos a ocupar a la hora de crear nuestro plano eléctrico. Para ello, lo que vamos a hacer es explicar un poco a qué se refiere una instalación eléctrica. Es muy importante tener un concepto un tanto básico, ¿ya? Para tener criterio, ¿no? A la hora de hacer un diseño. Por ejemplo, los que estudian industrial necesitan pues saber dónde colocar, ¿no? Su matriz de distribución, ¿no? Sus cajas, dónde va a ir un enchufe, dónde va a ir un foco, dónde van a estar más iluminación, menos iluminación, si van a poner, no sé, algún refrigerante, todas esas cositas, ¿no? Para organizar necesitan también un poco de las instalaciones eléctricas. Lo más básico lo vamos a explicar aquí. Por ejemplo, nosotros sabemos
que para la instalación eléctrica tenemos dos tipos de cable, ¿no? Una instalación sencilla, vamos a hablar. Tenemos, por ejemplo, un cable que es positivo. Ya, vamos a hacer otro color. Este de acá. Claro, ese está muy feo. Este restaurador y rojo. Ya. Por aquí, por ejemplo, tenemos un cable que es positivo, rojo, y un cable negro, lo vamos a poner, que es negativo o neutro. ¿Ya? Si hablamos de la instalación de un tomacorriente, ustedes han visto que los tomacorrientes simplemente tienen dos orificios, ¿no? Tiene uno ahí y ahí, no todo choquito, pero ahí va. Bien. Entonces, para hacer la instalación de esto, de la matriz de distribución bajamos por medio de tubo y hacemos llegar a la placa. A la placa simplemente van a llegar los cables de un negativo y también va a llegar un positivo o fase, ¿no? También se le llama fase. Muy bien, eso. Si tuviéramos que hacer una instalación de un tomacorriente doble, como lo vemos ahí, que sea de doble, se hace un puente, ¿no? Se hace un puentecito a la instalación misma y se hace pasar el cable hasta abajo. De esa manera hacemos la instalación eléctrica de un tomacorriente, ¿no? Le vamos a poner aquí tomacorriente. Ahí está. Bien. Si hablamos de la instalación de una placa, de un interruptor, los interruptores vienen así, ¿no? Vamos a hacerle una línea más. Ahí. En este lado va a ser apagado y en este lado va a ser encendido, ¿no? Los tomacorrientes tienen la finalidad de encender un foco, ¿no? Ahí está. Un foco. Ese foquito lo vamos a pintar amarillo. Ahí está. Bien, vamos a hacer un cuadradito más. Ahí ese es el soquete, ¿no? Ahí está. Un foquito con su soquete. Y aquí vamos a darle una vista más del soquete, de cómo están los pernitos. Ya. Siempre hay un perno que está casi en el centro, ¿no? Que llega su fierrito casi al centro, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Si van a abrir un soquetito, le van a abrir la tapita, siempre hay uno que está más pegado al centro y ese es el que hace contacto directo con el foco. ¿Cómo se hace la instalación de esto? Se va un cable por medio de los tubos neutro y ese va a llegar al que no hace contacto directo con el foco. Ese cable va a esa parte del soquete, ¿no? En todo caso, el neutro simplemente se va a ir directo hasta el soquete. Esa sería la llegada del neutro al soquete, no va a la placa. A la placa va el cable que es el fase. Ese fase va a bajar primeramente al cable que va a ser cuando está apagado. Bien, ahí está. Perdón, ese cable va a ir a este de acá cuando está encendido. Bien, ahora
el otro cable, cuando está apagado, ese va a venir desde aquí y va a ir a la parte del soquete, el que hace contacto directo con el foco. En todo caso, desde la placa es donde va el cable y se inserta en el soquete, ¿no? Desde la placa. Entonces, fíjense, a este se le llama cable auxiliar, ¿no? Ahí pongámosle, auxiliar. Ya, este es neutro y este de acá es el fase, ¿no? Positivo, como le llamen. ¿Cómo funciona esto? Cuando está en este lado de aquí, está levantado el perno de aquí, de la placa, ¿no? Por eso es que no llega la corriente fase y por eso es que el foco se mantiene apagado. Cuando yo presiono ya el interruptor para encendido, hace contacto el cable con la plaquita y ese le transmite energía al auxiliar y ese es el que hace llegar la corriente al soquete, ¿no? Ocupa toda la energía que tenga que ocupar y luego sale por el neutro, ¿no? Lo que sobra sale por el neutro y vuelve hasta allá, ¿no? Entonces se completa de esa manera el circuito. Por eso es que funciona ya el foco, ¿no? Esa es más o menos la dinámica de cómo funciona la electricidad en una casa normal como la que estamos diseñando. Si hablamos de electricidad ya para fábricas y otro tipo de estructuras, pues bueno, ya es un poquito más complejo que esto, ¿no? En cuestión de las matrices, ¿no? Ya se ponen otro tipo de generadores más potentes, otro grosor de cable, pero en cuestión de las instalaciones internas es prácticamente igual. Ahora si viene un tomacorriente con un interruptor, ¿qué se podría hacer? El positivo mismo podemos bajarlo hasta aquí. Ahora, si son personas que les gusta mantener térmico para tomacorriente, térmico para interruptores, térmico para la ducha, térmico para la cocina, térmico diferente, entonces vendría otro tubo distinto por el cual va a llegar directamente al tomacorriente y también va a bajar un cable desde el neutro directamente al tomacorriente, ¿no? Ahí vendría. Muy bien, esa sería la dinámica de la electricidad. Cuando hablamos de tomacorriente, hablamos de una simbología similar a esta, ¿no? Una antenita, cuando es un tomacorriente simple, cuando es doble, se le ponen dos antenitas, ¿no? Un semicírculo con dos antenitas, así como lo vemos aquí. Si hablamos de interruptor, estamos hablando de una línea vertical y un ganchito, ¿no? Cuando hablamos de tomacorrientes simples, si hablamos de tomacorrientes doble, entonces le ponemos de esa manera, ¿no? Cuando estamos hablando de dos tomacorrientes, perdón, dos interruptores en una sola placa. Si hablamos de un mixto como este de acá, pues se hace de esta manera, ¿no? Así. Y con una sola flechita en todo caso, porque es uno y uno, ¿no? Esas serían las simbologías que se ocupan para colocar en el plano. Si hablamos de la caja de distribución, perdón, simplemente es un rectángulo. Ya ese rectángulo lo dividimos y pintamos una parte de él. Muy bien, eso sería la cajita o la matriz de distribución. Hasta aquí, ¿alguna pregunta para empezar ya a hacer el plano eléctrico? Está todo claro, gracias. Muy bien. ¿Qué dice César? ¿Está por ahí César? Por ahí está viendo los Simpsons, no sabemos. Ya lo va a escuchar en el video.
Bien, entonces lo vamos a hacer un poco más rápido y más sencillo. Como les dije, mi interés de esto, de hacer estos ejercicios, simplemente es manejar las herramientas. Muy bien. Entonces vamos a irnos a la capa, primeramente de tomacorrientes, ¿no? Abrimos la capa de tomacorriente, vamos a crear un pequeño semicírculo. Aquí a un ladito lo vamos a hacer. A ver, más o menos ese tamañito está bien para que se vea. Seleccionamos este de aquí, lo vamos a recortar. Ahí lo tenemos, ¿no? Vamos a ocupar ese semicírculo. Tiene radio 12 centímetros. Bien, cerramos el semicírculo y nuestros tomacorrientes van a ser tomacorriente doble, ¿ya? Quitamos esto de acá. Vamos a ponerlos de... a ver... 145, 130... 145 grados. 145 grados. Tabulador. Y aquí lo vamos a poner punto 15 centímetros. Ahí está. Igual aquí 145 grados y punto 15 centímetros. Está al revés. Punto 15 y 145 grados. Enter. Ahí está. Ya tenemos nuestro tomacorriente. Y este vamos a ubicarlo. Vamos a crearlo como bloque. Le vamos a dar bloque. Designamos los objetos. Seleccionamos este de acá. Enter. Le ponemos nombre. Va a ser tomacorriente doble. Designamos el punto de inserción. No se olviden de eso. Va a ser el centro. Y le damos a aceptar. Bien. Ya está como un bloque. Estamos trabajando dentro de la capa de tomacorriente. Y empezamos a colocar donde corresponda. Para la cocina, si es que la cocina va a estar en este lado, en esta parte de aquí debería estar un mesón, ¿no? Entonces este mesón va a tener sí o sí un tomacorriente. Bien, quizás aquí también hay otro mesón, entonces vamos a poner otro tomacorriente. Por acá va a estar la heladera, otro tomacorriente. Si la cocina es eléctrica, igual un tomacorriente va a ir ahí. Esto ya depende del cliente, ¿no? ¿Qué tanto quiere? Listo, yo creo que ahí estamos bien. Sigamos. En el baño pues no vamos a poner tomacorriente porque si no se van a dormir, ¿no? Los niños en el baño, con el cargador, el enchufe, así que no le ponemos ni uno. Ponemos al cuarto, ¿no? Podemos darle insertar. Ahí está, tomacorriente doble. Y podemos poner aquí. Quizás aquí va a ir aquí va a estar la cama. Ya entonces aquí va a haber un enchufe para el velador. Al otro lado vamos a darle enter. Quizás en esta otra parte también va a ir otro velador. Ya aquí en esta parte puede estar la tele. También vamos a poner un tomacorriente. Ahí está, ¿no? Tenemos la tele. Quizás aquí en esta parte va a estar el aire acondicionado. Entonces también vamos a estar quizás sacar un cable de corriente para ese lado de ahí. Ahí está, lo tenemos. ¿Qué más puede haber aquí? No sé.
quizás un pequeño, una lamparita, algo igual, ¿no? Igual podemos poner aquí un tomacorriente. Muy bien, el cuarto ya tiene sus tomacorrientes. El cuarto de los niños, de los hijos, igual, quizás aquí va a estar su tele. Si la tele está aquí, en este lado puede estar un velador, ¿no? Si ahí está el velador, aquí puede estar una mesita para que estudien. Entonces van a necesitar un enchufe para la lámpara. Y con eso yo creo que es suficiente, ¿no? Con 3 tomacorrientes dobles. Lo mismo para este de aquí. De la puerta al ingreso podemos aprovechar este cable y lo podemos pasar ahí en la misma caja. La misma caja. Aquí también quizás este es su velador. Y en esta parte de acá la tele, ¿no? Muy bien. Bueno, y en la sala también, ¿no? En la sala también podemos poner. Aquí afuera también podemos poner un enchufe. Ya. Quizás afuera hagan una churrasquera, no necesiten ahí enchufes y todo eso. Aquí, toma corriente doble, aceptar. Vamos a ocupar la misma caja para poner un enchufe aquí adentro. Ahí está. Y vamos a poner unos 2 enchufes más, ¿no? Por ahí ponemos aquí un equipo de música. O ponemos también un mueblecito ahí para poner una lámpara. En esta parte de acá puede estar la televisión. Por esta parte aquí puede estar un sofá aparte, ¿no? O el comedor. Listo. Ya eso es gusto de cada uno, ¿no? Y ya hemos colocado, ¿no? Los tomacorrientes. Y si no queremos verlo, lo apagamos, ¿no? Ahí está. Esa es la ventaja de trabajar en capas, no se olviden, tomacorriente. Bien. Como segunda parte podríamos colocar los focos, quizás. Creamos una capa, nos pusimos de focos. Muy bien, ahí está, ¿no? Entonces vamos a crear los foquitos aquí para colocar donde corresponde, ¿no? Quizá uno en este pasillo, uno en el baño, 2 en la sala o 4 en la sala, 1 en cada cuarto, 2 en este cuarto. Ya eso depende de cada uno de nosotros. Muy bien, hasta aquí alguno tiene alguna pregunta. Más que todo, esto ya vamos a hacer a modo de practicar las herramientas, ¿ya? Y claro que no está de más también conocer un poco más acerca de este tipo de diseño, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Qué dice Javier, César, Thaís? No, ninguna. Muy bien, la próxima clase voy a mostrarles un planito que me hicieron hacer, ¿no? Para un proyecto de tesis de industrial de un aparato, una máquina. Todo era en 2 dimensiones primero y después había que pasarlo a 3D, ¿no? Entonces se los voy a mostrar un poco. Vamos a hacer algo similar mientras ocupamos algunas nuevas herramientas. Ya, por ejemplo, como ya tenemos esto de acá, ya no va a ser difícil crearlo, ¿no? La parte de los tomacorrientes, la configuración de las cotas. En esta parte de aquí, en vista, ya en la cinta de opciones superior, yo puedo abrir la herramienta que dice Design Center. Ya, esta herramienta, ¿para qué me sirve? Me sirve para llamar los bloques que se hayan creado en otros proyectos que yo quizás tenga. Ya, no solamente los bloques, también los estilos de cota y todo lo demás, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un planito de una casa y
tengo bloques, tengo capas, tengo estilos de cota, tengo varias cosas creadas ahí dentro de ese plano. Pero yo voy a importar, por ejemplo, solamente los bloques, ¿no? Le voy a dar un doble clic. Claro que antes de eso se debe de buscar, ¿no? Fíjense, estas son todas las carpetas de cierto archivo, como buscar en el explorador, ¿no? Por ejemplo, yo me voy a... Estoy en mi carpeta de trabajos. Me voy a... este de aquí. Voy a abrir este planito. Bueno, aquí no hay nada, ¿no? El 14, imágenes 15. Aquí sí hay. Por ejemplo, del 15, selecciono este de acá y le voy a dar bloques. Ya, selecciono ese archivo en DWG de un proyecto anterior y me va explorando qué tipo de bloques tengo en ese proyecto. Por ejemplo, este es un inodoro, ¿no? Le puedo dar un doble clic. Fíjense, doble clic a ese bloque. Y se va a insertar en mi dibujo que estoy trabajando actualmente. Veamos aquí. Está creado con otras unidades. Fíjense, eso quiero que vean. Está creado con otras unidades. El factor es otro, distinto. Se puede colocar un ángulo. Ya, pero lo vamos a dejar así. La escala, ya, la puedo modificar o no. La escala es uniforme actualmente, tanto para el X, para Y y para la altura. La misma escala lo vamos a mantener y le vamos a dar a aceptar. Vamos a ver qué sucede. Fíjense que yo estoy por acá con mi cursor y por detrás está un bloquecito pequeñito, ¿no? Eso pasa que cuando a la hora de crear el bloque no le damos designar punto, ¿no? Por eso es que pasa esto de acá. Ya, le voy a dar un clic. Factor de escala 1, ángulo 0. Ya. Fíjense. ¿Por qué pasa esto? Porque en el archivo donde yo estuve trabajando no está en las mismas unidades. A ver, en las mismas unidades que tengo en mi dibujo, ¿no? Ellos estaban trabajando, decía, en pulgadas, ¿no? En ese proyecto. Y yo estoy trabajando en metros, ¿no? Por eso es que no le ha salido el mismo tamaño a la hora de insertar aquí. Eso tampoco me restringe a que yo pueda devolverlo a su escala, ¿no? Generalmente el desfase es de milímetros a metros, ¿no? Por lo tanto, yo podría multiplicar ese factor de escala por 1000, digamos, ¿no? 1000. Está muy grande, ¿no? Creo que es por 10. A ver, escala. Démosle por 10. Uno más. Por 10. Entonces era por 100. Sigan, ¿no? Entonces no estaba en milímetros, estaba en otro sistema de unidades. Bueno, igual le puedo insertar una escala de aquí, referencial aquí, y un tanque pues mide aproximadamente 40 centímetros, lo más grandecito, ¿no? Aquí está. Fíjense cómo se cambia la escala. Selecciono el objeto que quiero cambiar la escala, ¿ya? Luego selecciono la herramienta de escala. Como siempre, las herramientas de modificación me piden designar un punto de base. Aquí está. Ese punto de base va a ser esta esquina. Bien, yo puedo hacerlo crecer así libremente, ¿no? Pero yo necesito darle una medida referencial. Por lo tanto, le doy un clic izquierdo aquí abajo donde dice referencia.
Ya, selecciono referencia y ahora le digo al programa, ¿no? Quiero colocar una distancia desde aquí hasta aquí que tenga la medida de punto 40. Entonces yo le estoy ordenando esto al programa, ¿no? Entonces le voy a dar enter. Ahí está, ¿no? Ahora este inodoro tiene el tanque desde aquí hasta aquí 40 centímetros, ¿no? Lo medimos. Desde aquí hasta aquí tiene punto 40, ¿no? De esa manera cambiamos la escala a los bloques o a cualquier objeto que yo necesite modificarlo, ¿no? Insertando una medida estándar. Bien, si tenemos ya ese inodoro, pues lo podemos colocar aquí, ¿no? El inodoro siempre va escondido de la puerta, ¿no? Eso también es por normativa, ¿no? Ahí está. Vamos a darle modo ortogonal. Girar. Seleccionamos un punto. Modo ortogonal. Ahí está. ¿No? Escondidito. Si se abre la puerta, lo primero que tiene que ver es el lavamanos, quizá, ¿no? No el inodoro. Muy bien. De esa manera, entonces, nuevamente, Design Center. Ahí está. Busco el bloque que quiero insertar. Fíjense, aquí tengo una cama. Le voy a dar doble clic. Ahí está, cama, aceptar. Este está en milímetros, ¿no? ¿Lo leyeron? Aquí dice doble clic, unidades, milímetros, ¿no? El factor 0.001. Entonces esto hay que multiplicarlo por 1000 para llevar a su escala normal, ¿no? Fíjense, factor está en milímetros, escala uniforme, precisar escala en pantalla. Vamos a darle precisar en pantalla, aceptar, y estamos insertando la camita, ¿no? La cama le damos aquí que la vamos a insertar. El factor de escala le vamos a poner 1000. Enter, ahí está. Fíjense, ya apareció en escala, ¿no? Es porque ese bloque estaba creado en milímetros, el otro estaba en pulgadas, ¿no? No le achuntamos su factor de escala, pero a este sí. Ahí tenemos, fíjense, una camita. La vamos a girar un poco en ese sentido, y esto lo podemos desplazar donde supusimos que iba a estar la cama, ¿no? Por acá. Fíjense, le hemos achuntado, ¿no? Aquí está el velador y ahí está el tomacorriente. Aquí está el velador y ahí está el tomacorriente, ¿no? Cabalingo sale. Bueno, entonces de esta manera ya podemos llamar bloque desde otros archivos de proyecto que yo tenga en la memoria de la computadora, ¿no? Fíjense, tengo varios planitos aquí, no todos tienen archivos en DWG. Este, por ejemplo, le voy a dar bloque. Este tengo menos, ¿no? Tengo menos bloques creados. Solo tengo una puerta de baño, una puerta de 0.90, una ventana, ¿no? Y así puedo ir buscando dentro de proyectos existentes otros bloques que me ayuden a poder hacer más rápido mi proyecto. Bien, entonces, fíjense, para su práctico de este día van a crear una capa que diga planta amoblada. Muy bien, planta amoblada. En esa planta amoblada van a hacer una copia de este plano. Lo vamos a llevar allá. Este planito lo vamos a copiar a la izquierda ahora. Ahí está. Muy bien. Ya tenemos una planta acotada. Tenemos uno que estamos haciendo las instalaciones eléctricas. Lo vamos a terminar en la siguiente clase. Este de acá lo van a amoblar, ¿ya?
Me decían algunos compañeros, bueno, algunos alumnos de anteriores grupos, qué páginas eran más fáciles para poder descargar bloque. Fíjense, vamos a abrir una página, ponemos bloque, seguramente me va a aparecer las que siempre ocupo. Aquí están, fíjense. Este de acá que dice bloques AutoCAD, este de acá también, este de aquí, siempre me aparecen las que más ocupo, ¿no? ¿Por qué estas páginas son las que recomiendo? Porque no me pide suscribirme, ¿no? Ninguna de estas páginas. Por ejemplo, si yo quiero mesas, le doy un clic en mesa. Tengo mesas en corte y también tengo mesas en planta, como esta, por ejemplo. Le doy un clic a ese archivo. Ahí está. Aparece la mesa, ¿no? Y le doy aquí descargar el bloque gratuitamente. Y empieza la descarga, ¿no? Se descarga en un zip o en un WinRAR. Ahí está. Y lo vamos a abrir. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos el bloquecito. Le damos control C y venimos a nuestro archivo y le damos control V. Fíjense, lo podemos ubicar donde queremos que esté el comedor, ¿no? Puede ser que esté aquí, pero en el otro sentido, ¿no? Ahí. Ahí está, ¿no? Esto tiene que estar dentro de planta amoblada. Podemos cambiarle el color a los muebles. Planta amoblada. Ponemos en negro. Aceptar y cerrar, ¿no? Ahí está. Muy bien. Entonces, como trabajo sencillo, van a buscar bloque y la van a amoblar su planta. Ya, todita esta planta la van a amoblar. Van a hacer su planta acotada porque van a crear su propio estilo de cota. Otro color, más decimales, menos decimales, otro tamaño diferente. Ya, su estilo de cota tiene que estar con su nombre, no se olviden. Yo le puse estilo 1, ustedes le colocan su nombre. Ya. Y por último ya tiene que ir avanzando la instalación eléctrica. Muy bien. Le voy a enviar un archivo ya con una leyenda aquí de instalación eléctrica para poder acompañar al plano. Eso se lo voy a mandar en el Classroom para que puedan tomar una referencia de cómo terminar este plano. Ya, lo que me interesa es que vayan practicando con las herramientas, ¿ya? Todo esto quiero que me hagan y me terminen la instalación eléctrica. Les voy a pasar un video también de la instalación eléctrica. Más que todo necesito esto para que vayamos avanzando. Hoy día es jueves y recién nos vamos a ver el siguiente martes. Como han venido, bueno, han asistido poco hoy día, supongo que van a ver pues el video, ¿no? Se confían en el video, ¿no? Así que es un poco de doble filo subir los videos. Pero no importa. La cosa es que los vean y los practiquen. No, ¿Ya? está bien porque así los videos nos ayudan hasta para los que estuvimos en clase. Ah, ya. Muy bien, entonces están bien. Pero otros se confían, pues no, y no asisten, ven los videos. Pero ya. Fíjense, esta camita también, ¿no? Si es un mueble, lo vamos a poner a planta amoblada y lo desplazamos solo a ese plano. ¿Ya? Todo eso vamos a ir armando uno por uno. Lo vamos a poner aquí, donde corresponda. ¿Ya? Así cada plano va a estar separado en lo que corresponda mostrar. La próxima clase vamos a configurar cómo se imprime, ¿ya? La parte de impresión con las presentaciones. Eso es una parte muy importante para las personas que tienen que imprimir en escala, ¿no? Tanto escalas verticales, tanto escalas 1 en 1000, 1 en 100, 1 en 2000, depende de los dibujos que vayan a presentar. Entonces, vamos a crear carimbo y también vamos a crear bloques con atributos. Ya, eso vamos a hacer el día martes.
para avanzar un poco más en cuestión del aprendizaje del programa. Esto se va a llamar planta amoblada. Bien, fíjense, los textos no se están moviendo de su capa. Este de aquí no se está moviendo de su capa, ni muros, ni nada de esto, ¿no? Todo está en su capa. Solamente los muebles son los que se van a mover, ¿no? Cuando diga planta amoblada, lo apague, todos los muebles van a desaparecer. ¿Ya? Eso. Muy bien. ¿Alguna duda o pregunta? Fíjense, perdón, esa era una página, ¿no? Todavía. Antes de terminar, teníamos esta página. ¿Ya? Luego está aquí, que también no me pide suscribirme ni nada de eso, ¿no? Es lo más sencillo. A ver, veamos qué podemos insertar en nuestro archivo. Transporte, a ver. Veamos de insertar un vehículo, ¿no? Que sea uno como este. Ahí está en planta y está en corte, ¿no? Fíjense, aquí está la opción de descargar. Igual se descarga directamente en un zip. Y lo abrimos el archivo. Ahí está. Muy bien. Mide 4.18. Esa es la medida que tiene actualmente. Creo que está a escala, ¿no? 4.18 es su tamaño. Le vamos a dar control C. Venimos aquí y control V, ¿no? Lo pegamos el autito y este lo vamos a poner aquí. Nada nos impide crear un ingreso aquí, ¿no? Ya conocemos algunas herramientitas. Podemos crear aquí unos pisitos de ingreso, ¿no? Y pintarlo. Ahí está, ya tengo un vehículo dentro de mi casa. Listo. Ahí lo tenemos. Una vez colocados todos los muebles, lo van a sombrear ya. SB, Enter. Y le van a dar un color. Ya, o una forma. No se olviden que tiene que estar bien cerrado cuando se trata de designar punto interno. Fíjense, ahorita ya está buscando donde hay aberturas, punto por punto. Ahorita ya fíjense, hasta arriba sombreo, ¿no? Entonces esto está mal, ¿no? Seguramente debo tener un puntito abierto por acá. Claro, el lado de la puerta está abierto. Lo que podría hacer es crear una línea hasta aquí. Le doy sombreado. Le doy seleccionar objeto y selecciono ese rectángulo, ¿no? Le cambio la escala 0.03 y eso lo pinto un color bajito, ¿no? Ahí está. Y lo mando atrás. Ordenar objeto, poner detrás, ¿no? Ahí está. Podría ser transparente, ¿no? Lo que me decía el otro día, lo podría hacer un poquito más transparente. Y lo activo la transparencia. Ahí recién funciona la transparencia, ¿no? Cuando lo activo Muy bien. Y luego borro el límite. Ya queda solamente el sombreado. Eso es una táctica que le puede servir para sombrear. Todo sombreado, todo amoblado. Tanto el inodoro, lavamanos, todo tiene que estar con muebles. ¿Ya? Ese va a ser su práctico. Y eso por favor hasta el día lunes. ¿Ya? La parte de la instalación eléctrica, vayan avanzando, lo terminamos conmigo el día martes y empezamos a hacer una instalación sanitaria. Ya, este proyecto les va a servir a ustedes, pueden ser referencial, ya para que quizás ustedes vayan a venderle un proyectito a alguien, ¿no? Pueden hacer un diseño, ya van a tener cómo defenderse. Muy bien, listo, vamos a parar el video.